Hola, me llamo Paula Darely López Barrales, soy estudiante de la carrera de Administración de Negocios Internacionales y el día de hoy voy a estar hablando acerca del tema de bases y fundamentos de la política exterior en México. Este tema lo vi en mi materia de Derecho Internacional el semestre pasado y me llamó mucho la atención ver cómo la evolución de las relaciones exteriores que ha tenido México con diversos países a lo largo del tiempo y más que nada cómo llegamos a tener la economía que tenemos hoy en día. Pues sí. Bueno, un poco de contexto. Este tema lo vi en este libro que se llama Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior en México. La verdad, la manera de narrar me llamó mucho la atención, más que nada, y siento que este libro es como solo una perspectiva de las muchas que puede haber acerca de la historia de México y de sus relaciones. Entonces, pero pues toda la información la obtuve de ese libro, al igual que esta línea. Me voy a estar apoyando en esta línea del tiempo porque en las diapositivas no tengo fechas, pero aquí las tengo, entonces voy a estar explicando como que cada lapso del tiempo con un poco de esta línea, que es muy larga. Bueno, para empezar, la política exterior de México en los siglos XIX y XX. Bueno, en 1810 fue cuando México inició su lucha de la independencia del gobierno español y pues la experiencia histórica forjó los principios tradicionales de la política exterior en México. Eso quiere decir que pues toda la cultura, como que la fusión de las culturas y los intensos eventos que ocurrieron forjaron toda la personalidad de la política exterior que iba a tener México en el futuro, y pues por todo el pasado y toda la debilidad que tenía México en ese entonces, ya que pues era un país recién independizado que nunca había tenido como tal, pues alguna manera de saber cómo gobernar un país. La política exterior de México adquirió un enfoque idealista. Lo bueno de esto fue que Estados Unidos en 1822 reconoció a México como un estado libre, y en 1824 fue que se separó Centroamérica de México ya oficialmente. En el 26, México firmó un tratado de reconocimiento con Inglaterra. Pues oficialmente Inglaterra fue el gobierno que, que reconoció primero a México como un estado libre. Y pues a partir de ahí hubo muchos presidentes interinos durante varios tiempos, como José María Bocanegra, eh, Melchor Murquiz, y ya hubo el primer presidente hasta 1833, un oficial, que fue Manuel Gómez Pedraza. Bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer diversos acuerdos comerciales. El primero fue con Estados Unidos, y pues hubo muchos periodos de presidencia. Estados Unidos, pues como hemos notado, ocupa un papel fundamental en el proceso de formulación de la política exterior en México porque, como mencioné anteriormente, fue de los primeros con los que hizo un acuerdo comercial. Y pues muchas de las relaciones exteriores de México dependían de cierta forma de la relación que tenía con Estados Unidos. Un ejemplo de esto más claro podría ser con lo de Cuba en los 70s, 80s, y pues en esta situación México se veía como que dividido entre si apoyar a Estados Unidos o apoyar a México, o apoyar pues al otro bando. Pero más que nada, varios países como que primero pedían, por así decirlo, la opinión de Estados Unidos antes de aliarse con México. Bueno, básicamente México el gobierno mexicano se la pasó todo este tiempo intentando como mostrarse libre, de alguna forma, ante Estados Unidos, y pues por ello es que tiene mucha influencia. Bueno, después de esto llega la etapa liberal, que fue encabezada por Porfirio Díaz. Bueno, la política exterior sirvió como instrumento básico para el desarrollo de la economía del país, ya que Porfirio Díaz impulsó bastante. La política exterior fue un gran impulsor de la política exterior mexicana, y pues propició el ingreso de grandes capitales extranjeros para la instalación de diversas empresas en el país. Siento que Porfirio Díaz aquí también es como mucho de perspectivas, ya que, por ejemplo, cuando estamos en la primaria creciendo, nos dicen que Porfirio Díaz fue como el malo del cuento, por decirlo de alguna manera, porque, pues porque era dictador, y pues básicamente cuentan todo lo malo, pero pues en este libro cuentan como que
hizo muchas cosas buenas. Estoy buscando aquí en la línea del tiempo, donde, fue hasta 1876 cuando Porfirio Díaz entró a la presidencia y el gobierno alemán reconoció a Porfirio Díaz como presidente. Bueno, de hecho noté en este libro que países extranjeros reconocieran a un presidente cuando llegaban a la presidencia. Era muy importante y fortalecía mucho las relaciones pues internacionales. Y en el 84 fue cuando México y Gran Bretaña inician acuerdo para reiniciar relaciones, ya que las habían terminado anteriormente. Y México y Japón en el 1888 firman en Washington un tratado para establecer relaciones diplomáticas. Bueno, aquí se puede notar que pues en efecto Porfirio Díaz impulsó bastante la economía extranjera hacia México y la política exterior, o sea, todas las relaciones y como protocolos que se debían seguir en el extranjero. En el 1898 México y Guatemala firman tratado de límites territoriales y pues de aquí, bueno, en 1914 inició la Primera Guerra Mundial, pero pues ahí México no tuvo una gran participación, sino eso fue hasta la Segunda. Y en 1917 se crea la Constitución de 1917, que es la que tenemos actualmente. Y bueno, ya de aquí pues ya me pasa un poco, pero durante la revolución uno de los principales objetivos de la política externa fue el empuje nacionalista. O sea, ya que a partir de ver como varias escenas negativas de parte de los extranjeros hacia México, pues se impulsó más tener algo más, como ser más arraigados a la nación, por así decirlo. Bueno, el cardenismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto me llamó mucho la atención porque en la Segunda Guerra Mundial México tuvo un auge en su economía porque pues hubo muchos trabajos para los mexicanos, desde las fábricas y todo esto. Y pues durante la etapa de la posguerra, la política exterior se caracterizó por ser legalista y aislacionista, buscando una autonomía frente a Estados Unidos. Eso es lo que dije anteriormente, que México básicamente buscaba mostrarse autónomo, como, pues sí, autosuficiente frente a Estados Unidos, pues por lo mismo de buscar relaciones exteriores. Y sí, en 1941 se firma un tratado con Estados Unidos de defensa conjunta. En el 42 México declara el estado de guerra a las naciones del eje. Bueno, básicamente México se le había pasado neutral, pero apoyando a Estados Unidos. Y bueno, en el 45, como sabemos, termina la presidencia y llega Miguel Alemán. Sin embargo, en el 47 inicia la Guerra Fría y en el 50 inicia la Guerra de Corea. Bueno, entre los años 60, 70 y 80. En los 60 y los 70 la política exterior le otorgó al país un amplio prestigio internacional. El PRI la utilizó para ganar legitimidad democrática. Bueno, básicamente como que el PRI se abdicó, como que se dio el mérito de este prestigio internacional, lo cual pues no era verdad. Y pues llegó Gustavo Díaz Ordaz a la presidencia. Sin embargo, pues esto no estuvo tan bien, ya que pasó lo del 68. Y bueno, en el 73 hubo un boicot petrolero de los países de la OPEP a Estados Unidos. En el 75 la Comunidad Económica Europea y México firman un acuerdo de marco de cooperación, por eso es que tuvo un amplio prestigio. Gracias a esto fue que entró un acuerdo de marco de cooperación. Y en el 79 pasó algo muy importante, ya que fue el boom petrolero. El barril de petróleo pasa de $3 a casi 36. La verdad es que eso también me llamó mucho la atención porque fue un momento en el que México estaba muy mal económicamente. Y pues no sabían, el presidente que en ese entonces era Luis Echeverría. No sabía muy bien cómo llevar a cabo la crisis que estaban teniendo hasta que fue el boom petrolero. Y ahí pues fue una época muy bonita donde pues todo mundo
La economía se impulsó bastante. Fue como un salvavidas de lo que estaba viviendo México en ese entonces. Y, y pues fue una gran época y hubo varios acuerdos también internacionales por ahí. Intentaron meter a México a la OPEP, pero dijo que no. Sin embargo, poco después de eso, ya al final del sexenio de Echeverría, pues la verdad es que lo terminó muy mal. México ya estaba hundido de nuevo otra vez en la crisis económica porque sobreestimaron el valor del petróleo. El valor del petróleo se sobreestimó a tal grado de que pensaron que ya con ese boom que hubo, todo el mundo, pues México lleva a sobresalir con las deudas y todo esto, pero no fue así. Entonces, pues sí. Bueno, ya de ahí en los 80s, en el 84 fue la creación del Grupo de los Seis. En el 88 llega Carlos Salinas a la presidencia y se reformó la Constitución mexicana para incluir el artículo 89. De ahí, de nuevo en el 88, Estados Unidos y la URSS firman el tratado para la eliminación de misiles, o sea, básicamente el fin de la Guerra Fría, que fue, bueno, el fin de la Guerra Fría fue en los 90s. Bueno, aquí seguimos hablando de los 80s. El cambio que tuvo México, que se dice anteriormente, que, bueno, en los 80 la política exterior experimentó un cambio notable, ya que pasó de una posición idealista, nacionalista, que fue con lo del boom petrolero, y de relativa autonomía, a una realista pragmática y más cercana a Estados Unidos. Bueno, sí, básicamente México se empezó a acercar mucho más a Estados Unidos. Y este cambio de una de una posición idealista nacionalista a una realista y pragmática fue porque por el fin de la Guerra Fría, la crisis económica que llegó después del boom petrolero, la acelerada globalización mundial y la pérdida de legitimidad del PRI. Las pocas opciones que le quedaron a México después de que sucedió todo esto fue incursar en los mercados internacionales. Bueno, pues ya a partir de aquí, pues llega el, el Telecán, que fue el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que la verdad yo acerca de estos tratados noté que México realmente no tenía muchas opciones, no podía como hacer muchos cambios en tratados en los diferentes tratados porque no tenía muchas cosas para ofrecerle a los demás países, más que nada. México necesitaba a Canadá y Estados Unidos, pero pues ellos no lo necesitaban a él y pues por eso pues podría decirse que se aprovechaban, pero no sería una manera tan correcta de decirlo así, porque pues en bueno, es que son como leyes que no nos benefician al 100%, no nos beneficiaron porque ahorita ya cambió el TEMEC, pero no nos benefician por completo y pues tenemos muchas cosas que en otras circunstancias tal vez no hubieran aceptado, pero pues también el Telecán ayudó a México a impulsarse económicamente y pues tuvo más prestigio nacional. Y, por ejemplo, en el 99 inició un tratado de libre comercio con la Unión Europea gracias al Telecán. Y bueno, y gracias al Telecán también en el 94 México entra a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y pues sí, a partir de ahí México tuvo como que varias oportunidades de entrar como a diversas organizaciones, hacer más tratados, pero en general pues no eran muy buenos tratados los que le ofrecían, pero pues por lo mismo, México no tiene mucho que ofrecer y además con la deuda externa tan grande, no le quedaba de otra más que aceptar, aunque el beneficio fuera muy poco y las contradicciones fueran mayores, pues sí. Bueno, y ya a manera de conclusión, en varias etapas la política exterior mexicana fue pragmática. Durante el periodo de la Reforma, la época porfirista, la fase revolucionaria, existieron diversas acciones para que los diferentes mandatarios permanecieran en el poder. O sea, México como no había tenido poder como tal desde bueno, y por eso hizo la independencia, pues por ello, como que los mandatarios, siento que crecimos con una cultura en la que teníamos miedo de que nos arrebaten el
el poder que tenemos pues con la conquista y todo esto, pero esto ya es como una ideología que creció gracias a la cultura. Pues por ello es que la política exterior mexicana fue pragmática y pues en general México tiene bastantes buenas relaciones con muchos países, la mayoría de las veces es neutral, pero casi siempre intenta apoyar a Estados Unidos en cualquier como situación y más que nada es por obligación y porque pues es nuestro país vecino y pues es la potencia, entonces por ello. Y pues hasta aquí llega mi exposición. Pues siento que algunos datos a lo mejor se me pasaron o no los había comprendido muy bien en el libro, pero pues sí, hasta ahorita esto es lo que más me ha gustado de toda la carrera, de todo lo que he visto, gracias a este libro, de nuevo, Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior en México. De aquí obtuve toda mi información. Y pues sí, eso ya sería todo de mi parte.